Vamos a resolver algunos ejercicios de operaciones con fracciones algebraicas. El primer ejercicio que se nos plantea es este. Al observar esa expresión algebraica encontramos la suma de tres fracciones, pero aquí lo diferente es que tanto en el numerador como en el denominador de cada una de las fracciones, en lugar de números, tenemos expresiones algebraicas. Entonces, ¿cómo resolvemos una suma de fracciones, tanto algebraica como numérica, de la misma manera? O sea, las fracciones algebraicas se suman de la misma manera que las fracciones numéricas. Si yo tuviese que los denominadores fuesen iguales, entonces colocaría en la línea inmediata de abajo, en el denominador, el mismo denominador que es común a las tres fracciones, y luego realizaría las operaciones que vimos cuando estudiamos las operaciones en Q con números racionales. Pero en este caso no es así. Aquí los denominadores son diferentes. Cuando los denominadores son diferentes, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo y luego hacer las operaciones que hacíamos con los números racionales. Entonces, antes de yo poder encontrar el mínimo común múltiplo, tengo que observar el denominador de la tercera fracción, porque aquí la dificultad de encontrar el mínimo común múltiplo deriva en esa expresión, porque cuando yo vaya a dividir, o sea, cuando yo voy a realizar las operaciones después de encontrar el mínimo común múltiplo, cuando yo divida a todo el mínimo común múltiplo con el primer denominador, voy a arrastrar ahí cantidades que mejor lo resolvemos de un principio. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, esa expresión que está marcada dentro de ese rectángulo rojo es el resultado de un producto notable. Si se acuerdan, cuando vimos producto notable, que a cuadrado menos b cuadrado es el resultado del producto notable de la suma por la diferencia. Por tanto, yo puedo escribir la expresión enmarcada en el rectángulo rojo como x cuadrado menos y cuadrado. Y eso lo va a hacer igual a ¿qué? Al producto notable de la suma por la diferencia, es decir, a x más y, que multiplicaría a x menos y. Perfecto. Entonces ahora, fíjense, en la línea de desarrollo, en la primera línea de desarrollo, voy a colocar la primera fracción. O sea, la primera fracción que tenemos en el ejercicio que se nos plantea. Escribo la segunda fracción y por último voy a escribir la tercera fracción, pero ya van a ver, con el denominador cambiado por su expresión equivalente. Ahora yo sí puedo encontrar el mínimo común múltiplo de manera más sencilla. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Bueno, si observamos, son comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, ¿cuáles son comunes y no comunes con su mayor exponente? Sería x más y, que multiplicaría a x menos y, es decir, la suma por la diferencia. Muy bien. En la siguiente línea de desarrollo, entonces yo voy a escribir en el denominador el mínimo común múltiplo. Y luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dividir al mínimo común múltiplo entre el primer denominador, y el resultado que obtengo yo allí de esa división es x menos y, que debe estar multiplicado por el numerador de esa primera fracción, que es x menos y. El siguiente paso es tomar mi mínimo común múltiplo y dividirlo entre el siguiente denominador. Cuando yo hago esa operación, al yo dividir el mínimo común múltiplo entre x menos y, obtengo x más y, que lo voy a multiplicar por el numerador de la segunda fracción, que es x más y. El siguiente paso de esta misma operación es
agarrar el mínimo común múltiplo y dividirlo entre el denominador de la tercera fracción. Cuando yo divido esas expresiones, o sea, el mínimo común múltiplo con ese denominador me da 1. Por lo tanto, uno multiplicaría a el numerador de esa última fracción, que es 4xy. Entonces 1 por 4xy me da 4xy. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjense lo siguiente. Yo voy a reescribir estas expresiones. En el denominador voy a colocar el mismo denominador porque no se afecta. Pero en el numerador, ¿qué observo? Que la primera multiplicación es un producto notable. O sea, x menos y por x menos y es x menos y al cuadrado. A eso le voy a sumar la segunda multiplicación, que es x más y por x más y. ¿Y aquí es igual a eso? A x más y al cuadrado. Y por último tengo que sumarle el 4. Por último en esta línea de operación. Me daría el 4x más y. No 4, sino 4x más y. Continúo en la siguiente línea. Coloco mi mínimo común múltiplo. Y aquí voy a desarrollar este producto notable. Y este producto notable es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo al cuadrado. A eso le voy a sumar este otro producto notable, que es la suma, el cuadrado de una suma, que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y para finalizar en esta línea de operación, bueno, le voy a sumar 4x más y. Perdón, 4xy. Ahora, en la siguiente línea voy a colocar el mismo denominador y voy a comenzar a hacer las operaciones aritméticas de suma en que tengo el numerador de la expresión de arriba. Entonces, ¿qué observo? Que aquí tengo x cuadrado, x cuadrado. X cuadrado más x cuadrado me da 2x cuadrado. Ahora comparo este menos 2x y veo que hay un menos 2xy y hay un más 2xy. Por lo tanto, ellos se cancelan. La siguiente suma sería entre los y cuadrados. Hay 2y cuadrado, mejor dicho, y cuadrado más y cuadrado me da más 2y cuadrado. Y por último, tengo 4xy. Lo coloco y esta es la solución. Vamos a realizar este siguiente ejercicio. Aquí tenemos una suma de 3 fracciones. Nuevamente son fracciones algebraicas. Como los denominadores son diferentes, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. Pero para encontrar el mínimo común múltiplo deberíamos llevarlo a sus formas más simples o sus formas de producto notable. Entonces, fíjense, lo primero que yo observo es que el denominador de la segunda fracción tiene la forma o es el resultado de la aplicación del producto notable suma por diferencia. Por lo tanto, yo puedo escribir ese denominador como a más 1 que multiplica a menos 5. O sea, ahí lo que hicimos fue factorizar el a cuadrado menos 4a menos 5, factorizándolo y llevándolo a su forma de producto notable. Entonces, vamos a escribir nuestra primera línea de desarrollo. Vamos a escribir primero la primera fracción, luego vamos a escribir la segunda fracción pero modificada en el denominador, escribiendo el denominador su equivalente en producto notable, y luego escribimos la tercera fracción. Ahora aquí vamos a aplicar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, como sabemos, es el producto de comunes y no comunes con su mayor exponente. Los términos comunes serían a más 1, pero con su mayor exponente sería
a más 1 al cuadrado. Y el otro término común sería a menos 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo será a más 1 al cuadrado por a menos 5. Ahora vamos a hacer las operaciones que hacíamos cuando teníamos una suma de fracciones con distintos denominadores. Vamos a escribir primero en el denominador el mínimo común múltiplo y luego vamos a tomar el mínimo común múltiplo, lo vamos a dividir entre el primer denominador. Al yo dividir el mínimo común múltiplo con ese denominador me quedaría a más 1 al cuadrado, que multiplicado por 1 me daría a más 1 al cuadrado. Luego tomo el mínimo común múltiplo, lo divido entre el segundo denominador. Ojo con esta división. Cuando yo divido el mínimo común múltiplo con este denominador, con este segundo denominador, el a menos 5 se va y eso está clarísimo. Pero el a más 1 del mínimo común múltiplo está al cuadrado, mientras que en el denominador a más 1 está la 1. Por lo tanto, al dividir el mínimo común múltiplo con el denominador de la segunda fracción, obtengo a más 1. Y eso tiene que ir multiplicado por su numerador, que es a. Para completar esta línea o esta línea de desarrollo, sí, voy a dar el mínimo común múltiplo y lo voy a dividir entre el denominador de la tercera fracción. Entonces, al dividirlo me quedaría a menos 5, que va a multiplicar a su numerador, que es a más 5. En la siguiente línea de desarrollo escribo mi denominador, que no va a variar, y ahora comienzo a realizar las operaciones de la línea de arriba. Lo primero que observo es que aquí esto es un bruto notable, que es el cuadrado de una suma. Entonces lo desarrollo, es el cuadrado del primero más el doble producto primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Paso a la siguiente operación, que es, aquí no es un bruto notable, aquí lo que tengo que aplicar es distributiva. Cuando yo aplico distributiva me queda a cuadrado más a. Luego voy a sumarle la operación que voy a realizar a continuación. Yo observo que esto es la suma por diferencia por la suma. Yo sé que ese producto notable es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, por lo tanto aquí abajo me queda a al cuadrado menos 5 al cuadrado, pero 5 al cuadrado es 25, por lo tanto lo puse de una vez 25. Para no crear una línea abajo adicional donde va a repetir todo lo mismo, nada más cambia el 5 al cuadrado por 25, puse una vez 25. En la siguiente línea de desarrollo coloco el denominador, que no va a estar alterado, y comienzo a hacer las operaciones que están en la línea superior. ¿Qué operaciones son ahí? Son operaciones solamente de suma. Entonces vamos a sumar, pues. Lo primero que veo es que hay 3a al cuadrado, por lo tanto el cuadrado más el cuadrado más el cuadrado me da 3 al cuadrado, natural. La siguiente operación que voy a hacer es sumar fíjense, primero sumé los términos cuadráticos, ahora voy a sumar los términos lineales. ¿Cuáles son los términos lineales? 2a y a. Cuando yo sumo 2a más a me da 3a. Luego, que solo nos queda sumar a 1, restarle menos 25. Y 1 menos 25 me da menos 24. Y esta, señores, es la solución de este ejercicio. Vamos a realizar ahora el siguiente ejercicio. Nuevamente tengo una suma de 3 fracciones algebraicas cuyos denominadores son diferentes. A simple vista se ven diferentes, pero no, de nuevo yo estos 3 denominadores que son diferentes, primero tengo que identificar qué forma tienen. Todos ellos tienen la forma de ser el resultado del producto notable, que es el producto de binomios con un término común. Me parece que en el ejercicio anterior yo había dicho que la expresión algebraica que está en uno de los denominadores era
el producto notable suma por diferencia, pero no, es producto de binomios con un término común. Veamos el primer denominador. Este primer denominador tiene como su equivalente en producto notable a x más 5 por x menos 2. Entonces yo voy a escribir en la primera línea de desarrollo esa fracción con el denominador con su equivalente al producto notable. A eso le voy a restar la siguiente fracción. Si observo el denominador de esa segunda fracción, la escribo acá, su equivalente en productos notables sería x más 5 por x menos 1. O sea, yo voy a escribir esa segunda fracción con el denominador sustituido con su equivalente en productos notables. Luego voy a sumar la tercera fracción, pero la tercera fracción antes la voy a reescribir de la siguiente manera. Yo voy a tomar su denominador y voy a encontrar su equivalente en productos notables. Entonces, escribo mi tercera, en esa misma línea de desarrollo voy a escribir la tercera fracción, pero en el denominador voy a poner el equivalente del producto notable de la expresión que teníamos anteriormente. Llegado a este punto ya podemos comenzar a encontrar el mínimo común múltiplo, porque observamos que los denominadores son diferentes, por lo tanto tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo son comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, ¿cómo se conformaría el mínimo común múltiplo? Por un lado tenemos x más 5, luego tenemos x menos 2 y luego tenemos x menos 1. Por tanto, el mínimo común múltiplo será x más 5 por x menos 2 por x menos 1. Voy ahora a escribir mi nueva línea de desarrollo y en el denominador voy a colocar el mínimo común múltiplo. Y en el numerador voy a realizar las operaciones correspondientes, comenzando con la primera fracción. Voy a tomar el mínimo común múltiplo, lo voy a dividir entre el denominador de la primera fracción y el resultado de esa división es x menos 1, que tiene que ir multiplicado con su respectivo numerador, que es 3x más 2. A eso le voy a restar el resultado de la siguiente operación. Voy a tomar el mínimo común múltiplo, lo voy a dividir por el denominador de la segunda fracción y al realizarlo me va a quedar que el resultado va a ser x menos 2, que debe ir multiplicado por el numerador de esa misma fracción, que es 5x más 1. Luego voy a sumar el resultado de la siguiente operación que voy a hacer. Voy a tomar el mínimo común múltiplo y lo voy a dividir entre el tercer denominador, y al hacer esa operación el resultado que tengo es x más 5, que debe ir multiplicado con el numerador de la tercera fracción, que es 4x menos 1. Muy bien. Voy a escribir mi tercera línea de desarrollo, coloco el mismo denominador y aquí voy a realizar las operaciones de multiplicación. Fíjense, vamos a comenzar por el primer producto. Esto no es un producto notable, aquí tengo por tanto que aplicar la propiedad distributiva. Cuando yo aplico la propiedad distributiva obtengo esto. A eso le voy a restar el producto de estos segundos paréntesis. Pero fíjense, como ya están precedidos un signo menos, yo voy a colocar el resultado dentro de un paréntesis. Entonces, cuando yo aplico distributiva en estos dos números, en la multiplicación de estos binomios, obtengo esto. Ahora voy a sumar el producto o el resultado del producto de estos binomios. Como veo, no son productos notables, por tanto tengo que aplicar la propiedad distributiva y al hacerlo obtengo este resultado. Ahora escribo mi siguiente línea y coloco mi denominador y voy a comenzar escribiendo, repitiendo el primer término. Este primer término lo voy a repetir abajo, no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque quiero afectar el segundo término, este que está antecedido por un signo menos. Yo tengo que cambiar primero el signo de todo lo que está dentro del paréntesis. Al hacerlo me quedaría de esta manera. Luego voy a escribir
toda esta expresión sin modificarla. Aquí está, aquí abajo, hasta tal como está allí. Ahora lo que nos toca es realizar las operaciones en el numerador, porque en el denominador sigue siendo la misma expresión. Y ahora comienzo a hacer las sumas correspondientes. Si yo sumo los términos cuadráticos, esto no daría 0, o sea, un x menos 5x x cuadrado menos 5x al cuadrado más 4x me da 0, por lo tanto ellos se cancelan. Ahora voy a sumar los términos lineales. Cuando yo sumo los términos lineales, todos los términos lineales que están en esta expresión, los voy a señalar: este y este. Eso me da 27x. Ahora nos queda por sumar los términos independientes, que en este caso es menos 2x más 2 menos 5, y eso nos va a dar menos 5. Y esta sería la solución de esta suma de fracciones algebraicas. Ahora vamos a realizar esta operación. Aquí observamos que tenemos la suma de tres fracciones cuyos denominadores son diferentes, por lo tanto tenemos que utilizar el mínimo común múltiplo, y para encontrarlo tenemos que transformar los denominadores en expresiones que se multipliquen, no que se sumen. Entonces comenzamos analizando el primer denominador, o el denominador de la primera fracción. Esta primera expresión no es el resultado de un producto notable, sino el resultado de una distributiva que yo puedo factorizar de la siguiente manera. Si yo aplico la propiedad distributiva, obtendría lo que tengo al lado izquierdo de la igualdad. Entonces yo voy a escribir mi primera fracción en mi primera línea de desarrollo, pero el denominador lo voy a cambiar por su equivalente de la factorización. Fíjense que este ejercicio es distinto a los anteriores, porque en todos los anteriores hemos aplicado productos notables, pero hay ejercicios como este donde la solución nos atrae productos notables. Esto sería la última cosa que ustedes tendrían que hacer, o el último recurso que tendrían que apelar cuando no encuentran un producto notable. Cuando no encuentran un producto notable, tienen que ver la posibilidad de factorizar. La factorización, bueno, tienen que saber hacerla. Vamos a continuar con el ejercicio. A esa primera fracción le voy a restar la segunda fracción, pero veamos el denominador de la segunda fracción. Vamos a escribirlo. ¿Y cuál sería el equivalente de esa? Aquí esto tampoco es el resultado de un producto notable, pero yo lo puedo expresar con la siguiente factorización: 2x más 3 que multiplica a x menos 2. De nuevo, si yo realizo o aplico la propiedad distributiva del lado derecho de la igualdad, obtendría como resultado lo que tengo en el lado izquierdo de la igualdad. Por tanto, yo voy a escribir en mi línea de desarrollo, o en mi procedimiento, en mi línea de procedimiento, voy a escribir la segunda fracción con el denominador equivalente a la expresión que teníamos en su forma original, es decir, voy a cambiar la expresión algebraica por el producto de la factorización. A eso le voy a sumar la tercera fracción. La tercera fracción que vemos, que este denominador si es el producto, es el resultado de un producto notable. ¿De cuál producto notable? Bueno, el producto de binomios con un término común. Vamos a escribirlo acá. Y el producto notable de esta expresión, o el equivalente, es x menos 2 por x más 1. Entonces voy a escribir mi tercera fracción y en el denominador voy a colocar la expresión equivalente con el producto notable, que es el producto notable de la expresión algebraica. Ok, muy bien. Ya en este momento puedo encontrar el mínimo común múltiplo. Comunes y no comunes con su mayor exponente. El mínimo común múltiplo
de las tres fracciones sería esta. 2x más 3 que multiplica x más 1 por x menos 2. Luego voy a continuar con mi procedimiento, que voy a colocar en el denominador el mínimo como múltiplo, y en el numerador voy a hacer una serie de operaciones, comenzando con la primera fracción. Voy a agarrar el mínimo como múltiplo, lo voy a dividir por el denominador de la primera fracción, y al dividirlo me va a quedar x menos 2, que va a multiplicar al numerador de esa misma fracción, que es 2. A ese resultado le voy a restar el siguiente resultado. Voy a agarrar el mínimo como múltiplo, lo voy a dividir entre este denominador, y el resultado que obtengo allí es x más 1, que es multiplicado por el numerador de esa misma fracción. A eso le voy a sumar el resultado de la siguiente operación. Voy a tomar el mínimo como múltiplo y lo voy a dividir en el denominador de la tercera fracción, y el resultado que tengo es 2x más 3, que debe ser multiplicado por el numerador de la tercera fracción, que es 3. ¿Sí? Ahora escribo mi siguiente línea de desarrollo. ¿Y qué me toca hacer? Bueno, lo único que puedo hacer yo en este momento es aplicar las multiplicaciones. Fíjense, comenzando con la primera. Bueno, primero escribo el denominador, pero vamos a comenzar con esta primera multiplicación. Aquí nos toca aplicar la propiedad distributiva. Cuando yo aplico la propiedad distributiva me quedaría como resultado 2x menos 4. Luego voy a aplicar la propiedad distributiva aquí. Fíjense que eso está antecedido por un signo menos. Entonces cuando yo realizo la multiplicación voy a obtener menos x menos 1. Y para terminar las operaciones en el numerador voy a sumar el resultado a multiplicar a 2x más 3 por 3. Y eso me va a dar 6x más 9. En la siguiente línea de desarrollo vuelvo a colocar mi denominador, que no cambia, y comienzo a sumar los términos lineales. Entonces veo que 2x menos x más 6x me da 7x. Ahora solo nos queda sumar los términos independientes. Sería menos 4 menos 1 más 9, y eso me daría 4. Y ese es el resultado de esta operación. Ahora vamos a aumentar un poquito la complejidad de este tipo de operaciones. Vamos a hacer operaciones con ecuaciones que contienen fracciones algebraicas, y que este tipo de operaciones se resuelven utilizando productos notables. Vamos a ver el ejercicio. Aquí tengo tres fracciones con distintos denominadores que están igualados, y esto es lo que la base de ecuación, están igualados a 0. Esto es lo distinto de lo que hemos venido haciendo anteriormente. Entonces, del lado izquierdo de la igualdad lo vamos a resolver como lo hemos resuelto en los 4 ejercicios previos. Y luego ese resultado, cuando ya tengamos un resultado, lo vamos a igualar a 0, y luego vamos a despejar a A, porque la única variable que tenemos en este caso es A. No nos lo dicen, pero es lo que vamos a terminar haciendo cuando tenemos una ecuación. Entonces, vamos a analizar la primera fracción. La primera fracción puede ser representada a través de un producto notable. Entonces, voy a escribir esa fracción. ¿Cuál producto notable es? Este producto notable. Entonces yo voy a reescribir, en mi primera línea de desarrollo del procedimiento, voy a escribir la primera fracción, pero en lugar de poner la expresión que está en ese denominador, la voy a sustituir por su equivalente en producto notable. Eso es hacer esto. Aquí está el equivalente, lo cambié. Ahora voy a sumar la segunda fracción, voy a hacer exactamente lo mismo. Analizo esta expresión algebraica y veo que es el resultado de un producto notable. ¿Cuál es el producto notable? Este sería el producto notable. Entonces, donde voy a escribir en la línea de abajo esa fracción, pero en el lugar del denominador, como está expresado allí, voy a utilizar su equivalente de producto notable. Ahora, este es el equivalente.
Seguidamente voy a restar la siguiente fracción. ¿Qué observo en el denominador? Bueno, que tiene la forma de otro producto notable. O sea, esa expresión tiene como producto notable equivalente este producto notable, que sé que suma por diferencia. Entonces voy a escribir esa tercera fracción abajo, pero en lugar de escribir la expresión a cuadrado menos 49, lo voy a cambiar por el producto notable equivalente, que es este. Esas tres fracciones, que una suma, la primera y segunda están sumando y la tercera restando, lo tengo que igualar con 0, porque estamos trabajando con ecuaciones con fracciones algebraicas. El siguiente paso, ¿en qué consiste? Bueno, lo que hicimos anteriormente es para poder encontrar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de las tres fracciones sería este, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer a continuación? Bueno, voy a escribir una sola fracción, el denominador voy a poner el mínimo común múltiplo y luego voy a hacer una serie de operaciones. Voy a dividir el mínimo común múltiplo entre este denominador y el resultado lo voy a multiplicar por su numerador. Luego voy a sumar a que, bueno, vuelvo a dividir el mínimo común múltiplo en el segundo denominador y el resultado lo voy a multiplicar por su numerador. Por último, voy a tomar el mínimo común múltiplo. Si lo divido, al dividirlo por este denominador, obtengo este resultado, que debe ser multiplicado por su respectivo denominador. A todo esto tengo que igualarlo a 0, porque nuevamente estamos trabajando con una ecuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Fíjense, voy a escribir el denominador tal como está y voy a realizar este producto notable. Este producto notable me da como resultado esto. A eso le voy a sumar este otro producto notable, cuyo resultado es este. Y a eso le voy a restar esta multiplicación, que no es un producto notable. Aquí tengo que aplicar la distributiva. El resultado de esa multiplicación lo voy a encerrar dentro de un paréntesis, porque está antecedido por el signo menos. Eso lo igualo a 0. Y en la siguiente línea voy a colocar mi denominador, que no cambia, y fíjense, voy a colocar esta primera parte, no la voy a tocar, esta segunda parte tampoco la voy a tocar, porque quiero que cambie el signo de esta expresión que está dentro del paréntesis. Al cambiar el signo nos queda de esta manera, y esto lo igualamos a 0. En la siguiente línea del procedimiento voy a colocar el mismo denominador y ahora sí voy a sumar los términos cuadráticos, los términos lineales y los términos independientes. Sumando los términos cuadráticos, al sumar esos términos cuadráticos me da 0. Se cancelan entre ellos. Luego voy a sumar los términos lineales y al hacer esa suma me queda menos a. Seguidamente voy a sumar los términos independientes y al sumar los términos independientes me queda más 5 y eso lo igualo a 0. Ahora, ¿qué hacemos en este punto? Hasta ahora hemos sabido resolver lo que está en el lado izquierdo de la igualdad, pero en esta oportunidad estamos igualando a 0. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es despejar a A. Para yo despejar a A tengo que pasar todo lo que está en el denominador, o sea, lo que está dividiendo el numerador, lo tengo que pasar al lado derecho de la igualdad multiplicando. Pero cualquier número, cualquier expresión multiplicada por 0 me da 0. Entonces, al yo pasar el denominador multiplicando a 0, obtengo que la ecuación se reduce a esto. Y aquí es muy sencillo, que lo que tenemos que es despejar a A. Y al despejar a A, me va a quedar que A es igual a 5. Siendo esta la solución de este ejercicio. Vamos a resolver otro ejercicio o otra ecuación que contiene fracciones algebraicas. Veamos el ejercicio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tres fracciones que se multiplican. Aquí no se están sumando, sino que se están multiplicando.
y el producto de esas tres fracciones está igualado a 4. Ese signo igual es lo que hace que esa expresión sea una ecuación. Entonces, vamos a comenzar a analizar cada uno de los numeradores y denominadores de la fracción, comenzando con la primera fracción. Si vemos el numerador, ese numerador puede ser expresado a través de este producto notable. Entonces, en lugar de escribir el numerador original, voy a escribir su producto notable equivalente. Aquí está escrito. Continuando con la misma fracción, voy a analizar el denominador. Fíjense que este denominador no es un producto notable, sino que yo lo puedo representar a través de una expresión donde estoy factorizando x al cuadrado. Estoy factorizando x. Entonces, donde va ese denominador de la primera fracción, voy a escribir la expresión factorizada, que sería justamente esta. Ya terminé con la primera fracción. Ahora voy a multiplicar a la segunda ecuación, a la segunda fracción. Entonces, en la parte del numerador de la segunda ecuación, veo que no es el resultado de un producto notable, pero yo puedo factorizar x cuadrado y al hacerlo obtendría esto. Entonces, donde iría ese numerador de la segunda fracción, voy a escribir la expresión pero factorizada, que sería justamente esta. Si observamos ahora el denominador de esa fracción, vemos que es el resultado de un producto notable. Este sería el producto notable, el producto de un binomio con un término común. Entonces, en lugar de escribir en el denominador en la expresión original, voy a escribir su producto notable o el producto notable que la representa. Okay. Hecho esto, ahora continúo. Fíjense que esta es la expresión equivalente al denominador de la segunda fracción. Luego continúo haciendo la multiplicación de la tercera fracción. Si observo el numerador de esa fracción, veo que también es el resultado de un producto notable. ¿Cuál producto? Esa expresión es el producto notable del cuadrado de una suma cuyo primer término es x y segundo término es 2. Entonces, donde va esa expresión, voy a escribir el producto notable que la representa. Aquí está el producto notable. Ahora paso a analizar el denominador de esa fracción. Y que observo que esa fracción no es el resultado, perdón, esa expresión no es el resultado. Ese denominador no es el resultado de un producto notable, pero yo puedo factorizar. Al factorizarlo, obtengo esto. Entonces, voy a escribir el denominador, pero en lugar de poner esa expresión, voy a colocar la factorización de esa expresión en el denominador, que sería esto. Entonces, la multiplicación de esas tres fracciones la voy a igualar a 4. Ahora, fíjense en este punto. Nosotros estamos factorizando y estamos sacando productos notables. Pero aquí estamos realizando una multiplicación, no una suma. Por lo tanto, no tenemos que sacar mínimo como un múltiplo, sino que tenemos que hacer las multiplicaciones lineales, es decir, los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. Ahora, vamos, antes de comenzar a hacer operaciones de multiplicación, productos notables, no hagamos eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Yo voy a ver qué números o qué paréntesis, o sea, o qué binomios, todos los binomios se están multiplicando. Yo voy a ver qué binomios están en el numerador y también en el denominador para cancelarlo. Vamos a comenzar con el primero. El primer binomio sería x más 4.
en el numerador. Si yo reviso abajo, hay también un x más 4, por tanto, yo puedo cancelarlo, o sea, el de arriba se va con el de abajo y desaparece, pues. Desaparece no, o sea, el resultado es 1. Luego continúo con el siguiente binomio del numerador, que sería x menos 4. Y al observar abajo en el denominador también un x menos 4, por lo tanto, yo puedo cancelarlo. El de arriba se va con el de abajo. Seguidamente tengo x cuadrado en el numerador, pero en el denominador hay una x, por lo tanto, esa x en el denominador se va con una porción de x cuadrado, quedándome x, por cierto, ahí me queda x. Ok, bueno, me adelanté. Ahora voy a eliminar, ahora comparo el x más 2, que está al cuadrado del numerador, y abajo está también como x más 2 por x más 2. Por lo tanto, puedo cancelarlo. Entonces, fíjense, al realizar esto, no he dicho algo, pero quizás no va a aparecer. Aquí me está sobrando una x, pero aquí tengo otra x. Esa x se cancela, y al cancelarse voy a tener esta expresión. Me quedaría x más 1 igual a 4, porque todos estos términos desaparecieron, quedándome nada más x más 1 igual a 4. Aquí lo que tengo que hacer es despejar la x, y al hacerlo obtengo que x igual a 3. Vamos a resolver otro ejercicio con una ecuación que contiene fracción algebraica. Este sería el ejercicio. En este caso tengo una fracción que está igualada a la suma de dos fracciones. O sea, del lado derecho a la igualdad tengo dos fracciones. Entonces, vamos a comenzar escribiendo nuestra primera fracción, esta fracción en la primera línea del procedimiento. Eso lo voy a igualar a lo siguiente. Voy a trabajar con la primera fracción que está al lado derecho a la igualdad. Al analizar el denominador, me encuentro que es el resultado de un producto notable. Entonces, esta expresión tiene como equivalente este producto notable. Por tanto, cuando escriba en la línea de abajo esa fracción, voy a colocar en el denominador el producto notable que lo representa. Ahora a eso le vamos a sumar la tercera fracción sin tocar. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque como estamos tratando, bueno, si fuese una suma o una multiplicación, igual tenemos que descomponer estas expresiones estas expresiones de este tipo en sus productos notables o en sus factorizaciones en el denominador, ya sea para una operación de multiplicación o una operación de suma. En este caso estamos hablando de suma, por tanto, como los denominadores son diferentes, aquí sí tengo que encontrar el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo para toda esa ecuación es esta. Entonces yo voy a escribir una fracción con un denominador que va a ser común para ambos lados de la igualdad. Lo voy a escribir abajo para todos. Y voy a escribir luego, bueno, antes de escribir, voy a hacer la siguiente operación. Voy a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de la fracción que está del lado izquierdo. Y el resultado lo voy a multiplicar por su numerador. Coloco el signo de igualdad, luego voy a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de la primera fracción y el resultado, que es 1, lo voy a multiplicar por su numerador. A eso le voy a sumar lo siguiente. Voy a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de la fracción que está a la derecha de la igualdad, bueno, es la segunda fracción al lado derecho de la igualdad, y el resultado, que es x menos 4, lo voy a multiplicar por su numerador. Aquí puedo ya eliminar el denominador. Si alguno tiene duda, cuando tengamos la clase lo explicamos. Entonces, ¿qué hago a continuación? Bueno, aquí lo que tengo que hacer es aplicar, en primer lado, en el caso de la igualdad, de lo que tengo al lado izquierdo de la igualdad, es distributiva. Y al hacerlo me queda
3x menos 9. Eso va a ser igual 4 por 1 4 más la distributiva que es x menos 4 por 2, que sería 2x. Cuando yo multiplico me queda 2x menos 8. ¿Sí? Ya lo tengo ahí. Ahora, ¿qué hago a continuación? A continuación tengo que despejar la x. Por lo tanto, yo voy a pasar el 2x que está al lado derecho de la igualdad hacia el lado izquierdo con signo contrario. Y el menos 9 que está al lado izquierdo de la igualdad lo voy a pasar al lado derecho con signo contrario. Al despejar, hacer esa operación y despejar, me quedaría la ecuación quedaría de esta manera. O sea, todo lo que tiene x está del lado izquierdo y los términos independientes están del lado derecho de la igualdad. Ahora lo que tengo que sumar, 3x menos 2x me da x, que va a ser igual al sumar 4 menos 8 más 9 me da menos 5. Y ya aquí la x está despejada y este es el resultado. Ya para terminar con el tema de operaciones con fracciones algebraicas, específicamente con ecuaciones que tienen fracciones, vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué observamos aquí? Tenemos dos fracciones que se restan y el resultado se iguala a una fracción que está precedida por un signo menos. Entonces, vamos a escribir en la primera línea la primera fracción sin modificarla, damos un signo menos y escribimos la segunda fracción sin modificarla. Colocamos el signo igual, bajamos el signo menos y ahora vamos a trabajar con la última fracción. Vemos que en el denominador tenemos el resultado de un producto notable. Esta expresión tiene como producto notable esto. Entonces vamos a escribir la fracción que está del lado derecho de la igualdad, vamos a escribir en la siguiente línea, pero el denominador lo vamos a sustituir por su equivalente de producto notable, que es este. Ahora fijémonos que se trata de una suma de fracciones. Como es una suma de fracciones, necesitamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de todas esas fracciones es ese producto ese es el mínimo común múltiplo. Luego vamos a escribir en una fracción grande en el denominador el mínimo común múltiplo y en la parte del numerador vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a dar el mínimo común múltiplo, lo dividimos entre el denominador de la primera fracción y el resultado lo vamos a multiplicar por su numerador. Ponemos el signo menos, aquí vamos a repetir la operación, vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de la segunda fracción que está al lado izquierdo de la igualdad y el resultado lo vamos a multiplicar por su respectivo numerador. Colocamos el signo igual y vamos a dividir, bajamos el signo menos, que para evitarnos confusión, bajamos el signo menos y ahora vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de la fracción que está al lado derecho de la igualdad. El resultado, que va a ser 1, lo vamos a multiplicar por su respectivo numerador. Y aquí podemos eliminar o desvanecer el denominador, quedando la ecuación de esta manera. El paso siguiente es realizar las multiplicaciones. Fíjense que yo aquí tengo un producto notable. Cuando yo realizo ese producto notable, obtengo este resultado. Coloco el signo menos y voy a realizar la operación de multiplicación, pero lo que realmente estoy haciendo es resolver este otro producto notable. El resultado de este producto notable lo voy a poner dentro del entre el corchete, porque está antecedido por el signo menos, para no olvidarme que tengo que cambiar todo lo que está dentro del corchete. Eso lo vamos a igualar a, fíjense, menos por 1 me da menos 1. Menos 1 por lo que está a su derecha, que es 3x menos 4, es como que si yo le cambiara el signo a ella. O sea, cuando yo realizo esta operación, lo que obtengo es esto. O sea, es la misma expresión que estaría en el último paréntesis, pero con signo contrario. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, esta expresión yo la voy a reescribir de la siguiente manera. Porque ese 2x menos 3x resulta en menos x. Por lo tanto, yo puedo reescribirla como 1 menos x menos 6. Esta segunda fracción
presten atención aquí. Yo voy a resolver. Primero veo que 3x menos 2x me da x. Eso me queda 1 más x menos 6. Pero como que hay un signo menos que antecede a todo, va a afectar que esto quede como menos 1. Aquí me quedaría menos x y aquí me quedaría más 6. Es decir, quedaría de esta manera. Colocamos el signo igual y escribimos la expresión que está a la derecha sin tocarla. Ahora aquí sí vamos a hacer las operaciones aritméticas que podamos. Vamos a ver. Comenzamos con que este x con este menos, perdón, este 1 con menos 1 se cancela. También puedo decir que este menos x cuadrado con más x cuadrado se cancela. Y al sumar la x que me quedó, esta menos x con esta menos x me quedan 2x, menos 2x. Y del lado derecho de la igualdad queda tal como está. Ahora lo que nos toca hacer en este punto es pasar los que tienen x al lado, agrupar los que tienen x de un lado y los que están independientes de otro. Yo voy a pasar el menos 3x que está al lado derecho de la igualdad, que está restando, lo voy a pasar sumando al lado izquierdo de la igualdad y la ecuación nos quedaría de esta manera. Luego, al sumar menos 2x más 3x me queda x igual a 14 y ya la x está despejada y esta sería la solución.